¿Qué es lo que necesito para ser feliz? Todos nos hemos hecho esa pregunta y no te juzgamos. Sin embargo, la búsqueda de la felicidad es un proceso continuo y todos tenemos caminos diferentes. Pero lo que sí es igual para cada uno de nosotros es recordar la promesa de que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien. Así que bienvenidos al podcast Anda Conmigo, donde vamos a aprender juntos que el Evangelio de Jesucristo es la clave. Este es el podcast del Instituto de Religión del Valle de Utah. Nuestros queridos amigos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Siempre tenemos invitados especiales aquí. Y en esta ocasión tenemos a Frank Díaz, que es uno de nuestros alumnos de instituto aquí en este Instituto de Religión. Frank es de Chile. Sí. Y pues quisiéramos que se les presentara, que nos dijera un poco en cuanto a él. Dinos en cuanto a ti. En cuanto a mí, bueno, sí soy de Chile, como sí, dicen, ¿cierto? Soy de la ciudad de Iquique, está al norte, muy pegada a lo que es el país de Bolivia y de Perú. Okay. Vengo del desierto, así como José de Egipto, el desierto también, ¿no? Me encanta tocar guitarra, instrumentos. Canta muy bien. Un poco, canto. Vengo de una familia, somos 5 hermanos, tengo 2 hermanas mayores. Wow. Y una hermanita menor y un más chiquitito. Tú eres el del medio. Soy del medio. El olvidado de la familia. Malcolm es del medio, ¿viste? Y sí, soy justamente ahí el del medio. Y ya, eso podría decir un poquito de mí. Qué genial. Frank nos ayuda aquí con el comité de instituto en UVI. Y es una bendición para todos nosotros. También hace parte del comité de no solamente de español, pero de inglés. Sí. Y así que tiene mucho trabajo, muchas responsabilidades. Sí. Hay que hacer un poco, ¿no? Pero con la ayuda de ellos, porque yo sin ellos no podría hacer nada también, la verdad. Sí, creo que lo lindo en la iglesia es que siempre que recibimos una asignación, no lo hacemos solo. Sí. Siempre tenemos personas a nuestro lado con quienes trabajamos, ¿verdad? Y así funciona el sacerdocio también. Sí. No, yo no me podría bendecir a mí mismo, ¿verdad? Tengo que buscar a alguien para que me acompañe o me ayude, me bendiga, ¿cierto? Y sobre todo hacerlo en otro idioma, ¿no? Sí. También creo que es como... Porque todos ellas hablan inglés, la gran mayoría. Algunos hablan español, pero muy poco. Y es como, digo, Señor, ayúdame porque yo sentí. No vamos a parar. Sí, pero creo que el Señor es experto en estirarnos. Él nos estira y nos hace crecer de esa manera. Y precisamente de eso vamos a hablar. Así es. Y es una de las cosas que hace parte de las cosas que pasamos por esta vida. Y hay marcas que pasan y que dejan heridas y cicatrices que son difíciles de superar. ¿Cuál sería tu consejo, Frank, para esas personas que están pasando por momentos en los que sienten que, aunque una situación específica pasó hace muchos años, aún están intentando descubrir cómo sanar de eso? Muy buena pregunta, la verdad. Muchas gracias porque yo pienso que para ¿cómo podríamos decirlo? Superar esos problemas o estas cosas que nosotros decimos, ok, es imposible, no puedo hacerlo. Creo que tiene que ver mucho con el hecho de acercarnos más a Cristo, ¿cierto? Siempre. Yo me acuerdo, no sé qué será, hace un año, estaba pasando por muchas dificultades y todo. Ajá. Y había ido al templo, había orado, estaba leyendo mi escritura, estaba intentando hacer todo lo que se podía hacer, ¿no? Sí. Y mi respuesta fue, simplemente veía como la imagen esta que está acá, que la imagen de Jesucristo, y era como, acércate a mí. Wow. Eso era todo. Eso era así de simple. Sí. Pero acercarme a mí es muy loco porque... la palabra en hebreo, arrepentimiento, es como volverse a Él. Sí, es cierto. Y yo creo que eso fue como, ok, pero tengo que acercarme a Él, tengo que arrepentirme más, tengo que ser mejor, porque no somos perfectos. Sí. Me encantaría, pero y estoy agradecido de que no somos perfectos, porque así podemos mejorar constantemente. Y eso creo que el Señor nos invitó. Y es una invitación constante, ¿no? Sí, es un proceso siempre, es un proceso de seguir tratando de mejorar y seguir tratando de acercarnos a Cristo, porque creo que en la vida tenemos altibajos, tenemos problemas, tenemos momentos a veces de tristeza, de soledad, pero el hecho de recordar que el Señor siempre está dispuesto a acompañarnos y Él siempre nos está invitando, ven conmigo, anda conmigo. Anda conmigo. Es algo que es importante que lo tengamos siempre presente. Sí, venid hacia mí.
Y dejaos, no me acuerdo la escritura en este momento, pero en inglés me la sé. Venid hacia mí y deja todas sus cargas a mis pies, creo que dice algo así. Sí. Y es parte de aprender a sanar, ¿no? Aprender a entender que el Salvador puede tomar esas heridas y esos dolores. ¿Hay alguna experiencia que hayas tenido, Frank, con esto? Como ¿Tu de vida? sanar o de Sí. como... Wow, yo creo que tengo muchas. Constantemente estamos sanando, o yo estoy sanando y constantemente tenemos desafíos, pruebas. A ver, una experiencia que se me vendría ahora mismo. eh, mm, ok, creo que esto es muy personal, pero creo que en el momento de igual de contarlo. Ah, yo, bueno, como saben, soy converso. Ujú. No nací dentro de un convenio, o como podríamos decir, mis padres no son miembros. Okay. Bueno, mi Claro. madre sí, pero mi padre no. Sí, Y constantemente íbamos a la iglesia por el hecho de que mis hermanas conocían el evangelio y yo claro. iba con ellas. Entonces, pero siempre pasamos desafíos, siempre hay peleas en la casa, hay problemas que se pueden solucionar gracias al evangelio que tenemos hoy en día o hablando, comunicación. Sí, claro. Pero desde muy niño no viví eso porque no todos somos perfectos, ¿No? Ujú. exactamente. Y hay problemas en todas las familias, déjame En decirte. toda la Sí, Sí. familia, claro. ¿cierto? Y bueno, en muchas de esas cosas yo, bueno, mi papá, en este caso, eh, tuvimos mucho lo que era como violencia intrafamiliar cuando era Claro. niño. Pero hasta que yo me acuerdo cuando dije, ya, voy a crecer un día y esto va a acabar, ¿no? Y, y vivía con eso en el corazón, de como que esto iba a acabar. Y bueno, un día pasó otra vez y todo, y acabó, ¿no? Como podríamos decir que lo tuve que detener y todo, y viví todas esas cosas. Pero nunca me afectaron el hecho de hacerme una persona agresiva ni nada por el estilo. Pero sentía ese como rencor de decir como, Resentimiento. por qué a mí? ¿Por qué me está tocando esto? ¿Por qué Claro. tiene que ser así? Si yo estoy intentando hacer todo lo que posible que puedo, no sé, no entendía por qué. Sí, claro. Y las cosas pasan, simplemente te llega. Y el hecho que justamente con el hermano TJ, que está acá con nosotros, bueno, que trabaja con nosotros, Mm. una Es vez un- estuvimos hablando de estas cosas y él me recomendó algunos discursos y todo. Y algo que me ayudó dentro de esos discursos fue la gracia. Uno de ellos, la gracia por justamente el Elder Wilcox, que va a venir Sí. este domingo. Sí. Sí. El hermano Wilcox. Exactamente, que la Ujú. gracia, su gracia es suficiente. Es como, a pesar de que todas las cosas que nosotros podemos hacer, y yo intentaba siempre como, tengo que aprender a bajar la cabeza y decir, Señor, Él es humano y se equivocó, en el caso de mi papá. Sí. Y lo que me ayudó bastante fue el hecho de que, bueno, a decir como, el Señor sabe las cosas como van a suceder, pero Él también sabe de cómo nosotros vamos a sanar y qué es lo que necesitamos. Y yo lo que necesitaba justamente en ese momento era hablar con el hermano TJ. Y fue muy loco porque él me escribió, me llamó un día y me dijo, necesito hablar contigo. Y yo dije, ¿por qué? Simplemente tenemos que hablar. Y hablamos, estuvimos de una conversación de 5 minutos, 15 minutos, fueron horas. Y él me dio una bendición, recuerdo. Y todas esas palabras que las tengo grabadas y todas las cosas, para siempre tener un recordatorio constante de que el Señor nunca me abandonó. Y bueno, obviamente mi papá cambió también y todas estas cosas, pero creo que lo que más me ayudó fue eso, el hecho de acercarme al Salvador y decir, no puedo vivir con ese mismo odio que tenía mi papá en ese momento, no puedo tenerlo yo. Y las cosas cambian y Claro. cambian cuando uno lo decide. Gracias por Ujú. contarnos esto. Sabemos que es muy personal y Sí. es una historia que has estado aquí de forma vulnerable ante nosotros. Pero creo que esto también ayuda a las personas que nos están escuchando a que se den cuenta de que tenemos problemas todos. A veces Ujú. pensamos que nuestra familia es la única, ¿verdad? Donde hay esas diferencias y esos desafíos. Pero me encanta que el Señor también, obviamente, ha puesto ángeles en tu vida, personas que te han ayudado a Sí. acercarse, que te acerques a Él. Y eso me encanta porque creo que ahora tú estás en una mejor posición también de ayudar a otra persona que tal vez esté en una situación similar. Porque ese sufrimiento, esa carga que tú tuviste, que el Señor te la ha quitado o te está ayudando a quitarla,
te ha dado esa sensibilidad y esa empatía tal vez para ayudar a otras personas. Ujú. Y creo que eso es lo lindo también de todo esto. Son cosas que toman tiempo dejar. No son cosas que cambian de un día para otro. Y muchos de nosotros hemos estado en situaciones así en las que realmente sentimos que es difícil entender el por qué. Porque a mí si era tan chiquito. Ujú. Porque a mí si yo no entendía lo que estaba pasando. Y creo que es un arte y un proceso. Cuesta llegar a ese punto en el que podemos sentir que pasó y que dolió Ujú. y que necesitamos seguir adelante. Y el perdón es parte, el perdón no es permitir que las personas nos sigan abusando, ¿verdad? Sí. El perdón es permitir que ya no nos duela de la misma manera en que dolió. Una persona muy sabia, que lo han dicho después, de que de pronto no era tan sabia, solamente lo había escuchado antes. Pero dijo que el perdón que ella había podido sentir por su familia vino el día en que ella pudo recordar sin dolor. Mm, Que lo recuerda, pero que ya no le duele. qué bonito. Sí. Y de nuevo, eso es algo que toma mucho tiempo, recordar sin dolor. Lo vamos a recordar, por supuesto. Siempre va a estar en nuestra memoria. Pero el reto está en aprender o en encontrar esa sanación para recordar sin dolor. Y creo que El Salvador es un ejemplo perfecto de eso. Ujú. Él estaba viviendo en la cruz del momento en el que lo atravesaron con una lanza. Lo crucificaron en medio de todo el pueblo y todo el mundo lo estaba viendo y las personas lo veían sufrir. Y sus primeras palabras al sufrir fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ujú. Él pudo haber guardado rencor. Sí. Él pudo haber guardado el resentimiento de saber de que tenían a un Salvador en medio de ellos y él lo único que dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a veces es una declaración que tenemos que hacer nosotros para nuestras familias, para nuestros padres que nos vinieron, para nuestros familiares que nos han hecho daño. Y hay muchas cosas que van añadidas a eso. Por supuesto que no es el mismo proceso para alguien que sufrió violación o maltrato infantil, para alguien que de pronto solo trataron mal, ¿verdad? No es el mismo proceso, pero se siente diferente. Y vale la pena empezar ese camino para poder decir: Padre, perdónalos porque no supieron lo que hicieron. Sí. Me encanta la idea. Antes de empezar a grabar, Frank, nos estabas hablando de esa imagen que se nos pinta en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel estaba tratando de salir de Egipto. Y vinieron las plagas, sabemos, y ya con la última plaga, pues sucedió algo muy interesante. ¿Quieres contarnos eso? Sí. Porque me encantó la forma en que lo La pusiste. comenté. Sí. Muchas gracias. De hecho, bueno, esto fue en un estudio, ¿no? Normal, Sí. diario. Y Alma siempre me pareció muy interesante. Sí. Y habla justamente sobre esto, de que cuando una de las últimas plagas fue de que el ángel destructor iba a venir a los hijos de Israel y iba a matar al primogénito de cada Ujú. familia. Pero Moisés les dio un mandamiento sin explicación. Simplemente fue un acto de obediencia, que era que tomaran un cordero puro, sea sacrificado y esta sangre sea pintada como en las orillas de la puerta, que son los dinteles, ¿cierto? Sí. Pero algo como que me llamó mucho la atención fue de que parte del dintel, la parte superior y también como el de la ventana, es de madera. Mm. Y de que tenía que ser derramada esa sangre ahí. Y era muy loco porque todos tenían el acceso a un cordero. Mm. Como nosotros hoy día tenemos acceso a la expiación de Jesucristo. Sí. Mm. Y también de que justamente este cordero, que era el cordero de la Pascua, ¿cierto? Este cordero, bueno, en inglés, en lo que es en Éxodo, habla sobre que era el como Passover Lamb, Ujú. que justamente Passover es como pasar de largo, ¿cierto? Y me encanta eso porque Él es el cordero que hace pasar nuestras aflicciones. Mm. Jesucristo es el cordero que hace pasar nuestros problemas, nuestros traumas. Hace pasar aquellas cosas que están en el fondo de nuestro corazón y que nos cuesta compartir. Como decía, yo compartí algo muy privado, pero sentí que era el momento Ujú. de contar esta Claro. cosa. Porque
siento que, como usted dijo, hermana, de que tenemos que ayudar a las otras personas. Sí. Y tal vez no son temas que se toman constantemente, pero gracias a Jesucristo, nosotros podemos pasar de todas estas aflicciones. Y qué mejor que pasarla justo con Él, porque yo sé que Él la pasó también. Sí, me encanta, me encanta. O sea, los que ponían esa sangre ahí, la promesa era que el ángel destructor iba a pasar de largo, gracias a la sangre del Cordero. Y literalmente es lo que sucede en nuestra vida, ¿verdad? De que, como tú dijiste, si ponemos nuestros problemas, nuestros sufrimientos a sus pies del Señor, Él va a hacer que pasen de largo y que ese dolor se nos pueda quitar, como dijiste tú, Alejandro. Que podamos recordar sin dolor, aunque hayan sido cosas muy difíciles por las que hemos pasado. Sí. Pienso en Namán y Lemuel. Y para ellos debe haber sido un momento traumático. Sí. Tener que irse de sus casas y abandonar su vida, su riqueza, sus amigos. Y la definición del trauma no es lo que pasó, es la manera en la que la persona lo percibe. Esa es la definición del trauma. Porque para mí, mis hermanos y yo vivimos la misma cosa. Pero yo ya para mí, lo que mi hermano experimentó y yo experimenté, yo lo percibí como un problema. Pero mi hermano sí. Entonces, son las dos, la percepción de la persona lo que genera el trauma. Namán y Lemuel no fueron capaces de superar su trauma. En su vida y en su momento ellos estaban enojados con su papá, estaban enojados con su hermano. Y se enojaron con su hermano porque sí creían en el trauma que le había generado su papá a ellos. ¿Tiene sentido eso? Sí. Y no podían entender, percibir en sus mentes lo que habían pasado, ni tampoco permitieron que el Señor los sanara. ¿Qué fue lo primero que hizo Nefi? Por supuesto que para Nefi fue un evento traumático, el hecho de que su papá de un momento le dijera, nos vamos, ¿verdad? Pero volviendo a lo que tú estabas diciendo, Nefi fue y oró. Y él preguntó al Padre Celestial, ¿es esta tu voluntad? ¿Es esto lo que vamos a hacer? Y entonces el Señor le dijo, sí lo es. Y escuchó que el Señor le habló a él y le confirmó. Y tuvo una visión. Exactamente. Sí. Como sea que lo que pasara, las cosas iban a pasar en la vida de Nefi y Namán y Lemuel. Esas cosas iban a pasar. Sí. No quiero decir que estaban destinadas a pasar, pero tenían que pasar de esa forma. Igual que como algunas cosas simplemente sucedieron porque no fue nuestra decisión, pero fueron las decisiones de otras personas que terminaron siendo consecuencias de nuestra vida. Quisiéramos que no hubieran pasado, pero es nuestra decisión cómo afrontamos ese trauma, si permitimos que el Señor entre en la foto Sí. y nos sane, nos responda, nos ayude. Sí. El elder Holland compartió en su discurso Jehová hará mañana maravillas entre nosotros en abril de 2016. Él compartió este discurso y él dijo unas palabras que me parece muy importante recalcar para todos nosotros. Dice, no importa la gravedad de la prueba, la profundidad de la angustia, cuán grande sea la aflicción, Dios nunca nos abandonará. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. No puede hacerlo. No es parte de su carácter el hacerlo. Él siempre estará a nuestro lado. Tal vez pasemos por el horno ardiente. Quizás pasemos a través de las aguas profundas, pero no seremos consumidos ni vencidos. Saldremos de todas estas pruebas y dificultades siendo mejores y más puros a causa de ellas. Siendo mejores y más puros. Sí, creo que lo hemos hablado antes, ¿verdad? Que en el momento en que estamos pasando por cosas difíciles, quisiéramos no estar pasando por eso. Sí. Y a veces es difícil sentir agradecimiento por esa tribulación en ese momento. Claro. Pero creo que si nosotros nos mantenemos fieles y tratamos de realmente tener al Salvador como el fundamento de nuestra vida o poner el fundamento de nuestra vida sobre Él, Él nos da esa fortaleza para pasar, para que pasen esas cosas, para superarlas, para vivirlas y aguantarlas, soportarlas y después con el tiempo nos damos cuenta, volteamos para atrás y nos damos cuenta que sí nos purifican, nos forman, nos mejoran. Exacto. Algo que me gusta mucho es el hecho de que santificación o como estar digno. Sí. Bueno, estudiando como un cuanto a ese tema de lo del Cordero y todo, es de que este ángel destructor no le importaba si las personas que estaban adentro eran perfectas. Pero eran perfectas por la sangre del Cordero. Qué hermoso. Entonces, me gusta pensar de esa manera, de que
no importa qué tantos problemas esté pasando, qué tan oscuro se vea, y todos estos problemas, en el momento que enfrenten a nuestro abogado, que es Sí. Jesucristo, Ujú. y a su sangre, nosotros somos purificados. Am, para mí ser purificado es algo que es muy claro, que es como que no se puede tocar, es muy blanco, es sagrado. Ujú. De tal forma creo que nosotros vamos a ser protegidos también. Y eso es gracias a Él, Sí. simplemente a Jesucristo. Sí. Cuando Abinadí estaba en el pueblo enseñándole al rey Noé, él citó las palabras de Isaías. Ujú. Y en una de esas palabras, me encanta la manera en que Isaías podía entender el trabajo que iba a hacer Jesucristo mientras estaba aquí en la tierra. Él lo veía de una Sí. manera Bien tan clara. hermosa, Sí. tan perfecta. Él dice que Jesucristo iba a ir como oveja al desgolladero. Ujú. Nada. Como Sí, verdad. oveja al desgolladero. Yo pensaba, cuando lo estaba leyendo por primera vez, qué comprensión tan hermosa, ¿verdad? Sí. Parece muy, muy cruel, pero a la vez tan sutil. Poder entender que realmente eso fue lo que pasó. Pero más adelante, él dice que por sus llagas somos sanados. Mm. ¿No les parece eso interesante? Sí. Por las llagas de alguien más, yo puedo ser sanado. ¿Cómo funciona eso? Es el milagro de la expiación de Jesucristo por las llagas que Él tuvo, por las llagas que Él sintió en sus brazos, de sus piernas, de sus poros, poro a poro. Ujú. Yo, entonces puedo ser sanado de mis dolores, de mis aflicciones. Porque Él las padeció, Él tiene el poder para hacer que mis llagas y mis propios dolores sean sanadas en las de Él, en sus Sí. marcas. Es algo que es muy difícil comprenderlo con nuestra mente Sí. humana, pero es una realidad. Y creo que a mí me encanta también pensar que la razón por la cual lo hizo y fue Ujú. por amor Exacto. a su padre y por amor a cada uno de nosotros. Precisamente en ese mismo discurso del presidente Holland, él dice que, que el primer gran mandamiento de toda la eternidad es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. O sea, tenemos ese mandamiento, el Señor lo dijo, es el mandamiento más importante tal vez, amar a Dios. Dice, ese es el primer gran mandamiento, pero la primera gran verdad de toda la eternidad es que Dios nos ama con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Ese amor es la piedra fundamental de la eternidad y debe ser la piedra fundamental de nuestra vida diaria. Creo que es importante estar conscientes de que tanto nuestro Padre Celestial como nuestro Señor Jesucristo nos aman. Ujú. Nos aman tanto que estuvieron dispuestos a pasar por eso, por ese sacrificio Sí. de su Hijo. El Padre estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo y nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a pasar por ese sacrificio. Que es difícil para nosotros comprenderlo con nuestra capacidad humana, pero es importante recordar que lo hizo por amor. Así es. Tenemos el derecho dado por Dios de ser amados y sentirnos amados. Sí, Es un derecho divino por ser sus hijos. sí. Algo que me gusta mucho es una frase que siempre la tengo en mi mente, que es de Jesucristo siempre está ahí. Sí. El Padre siempre está ahí, incluso cuando no lo sentimos. Ujú. Ujú. Y eso me hace pensar de que no importa qué tan imperfectos seamos, no importa Ujú. qué tantos problemas tengamos, Él va a estar ahí. Y nos va a estar acompañando como esa imagen que sale de Jesucristo tomando un cordero. Ujú. Así De tal es. manera nosotros vamos a ser cuidados y abrazados por sus brazos. Uf, Sí. me encanta eso. Y creo que eso es increíble para cerrar ese testimonio que acabas de terminar ahí. Andar con Jesucristo significa que a veces tenemos que dejarnos levantar, alzar Sí. por Él y dejar que Él nos cargue como un cordero que se ha herido. Porque ese es el milagro de la expiación. Sí. Ese es el milagro de creer en Él. Que Él nos va a levantar. Y nos va a levantar en sus brazos y alzar. Ujú. Porque nuestra patica quizás estaría y no podemos caminar tan bien como lo hacíamos antes. Sí. Pues sí, es una invitación a andar con Él, Así es. que es la que hacemos en cada episodio. Nuestros queridos amigos, que podamos seguir la invitación cuando el Señor nos dice, anda conmigo. Y deja que yo lleve tus cargas. Así es. Deja que yo te santifique. Eso es lo que el Señor prácticamente, lo que nos invita, que nos santifiquemos en Él, que podamos perfeccionarnos en Él y ser sanados por Él. Así es.
Gracias por acompañarnos, Frank. Gracias a todos por escucharnos en este episodio. Tal cual como dijo Josué a su pueblo. Santificaos porque os haré maravillas entre vosotros mañana. Sí. Las palabras del Salvador a ellos. A santificarnos podemos encontrar esos milagros. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos. Chao, besitos.